Thank you all for listening this morning. I hope this is an encouraging time together. Gracias a cada uno de los que se están conectando y espero que sea un tiempo de mucho ánimo. I'm going to open us in a word of prayer today. Vamos a comenzar orando. God, thank you for this time that we have across countries and across cities. El Señor, muchas gracias porque podemos conectarnos de diferentes países y de diferentes ciudades. We know that you exist above all space and time as God above all. Y sabemos que tú existes más allá del espacio físico porque tú eres Dios. Would you guide and direct our hearts and our minds this morning? Guía y dirige nuestros corazones y nuestras mentes esta mañana. Help us to see your work in the world and in our lives. Ayúdanos a ver tu obra en el mundo y en nuestras vidas. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén. So a few years ago, God shifted my whole direction in vocation and ministry. Hace varios años atrás, el Señor cambió el rumbo de mi ministerio. I had worked as a pastor and received pay for working in ministry. Había estado trabajando como pastor y había estado también recibiendo una paga por esa labor. But then I began to shift in other opportunities that God brought my way. Y después comencé a hacer algunos cambios conforme a las oportunidades que se venían presentando, conforme a la guía de Dios. It was difficult for my soul to kind of make the shift from one thing to another. Para mi alma era muy complicado tener que ir haciendo esos cambios unos a otros. I had seen myself as this one identity, and it was hard to see myself as a different person. Tenía esta lucha porque me veía con cierta identidad y entonces ahora tenía que verme en otra manera. God was giving me a new business to start to serve other people through business. Y Dios me estaba moviendo a hacer negocios y entonces poder trabajar con las personas. But I had let myself only see Jason as someone that serves in the church. Pero yo solamente me veía como una persona que servía dentro de la iglesia, de la congregación. I had a crisis of identity, Tenía una crisis de identidad. even though it really did feel like God was giving me a new thing to be able to do as well as pastoral ministry. Aunque me sentía y sabía que el Señor me estaba dando las habilidades y las capacidades que necesitaba para esto nuevo, pero todavía quería yo esto pastoral. I needed to keep hearing God's voice say, "This is okay, and I want you to do the best with this new season of life." Y quería que Dios me hablara y me dijera, esto está bien y es lo que quiero para ti en esta But nueva temporada en tu vida. but I still, even today, have this feeling of what we call imposter syndrome. Y aún el día de hoy tengo esto que se llama como el síndrome del impostor. It's this feeling that I'm not who I want to be. Y es sobre que me siento una persona de la que realmente debería de ser. Or I feel like a faker, Me siento como que los estoy engañando. that even though I'm doing what I'm supposed to be doing, I feel like an imposter. Y aunque estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, me siento como un impostor. And so sometimes we all struggle with different identities in our life. Y bueno, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos luchando con abrazar esas identidades que tenemos. A lot of that can be connected to how much value we feel for what we're doing. Y tiene que ver porque nos sentimos más valiosos con ciertos roles, en cierta identidad. Or do we even value what we're doing in life? Incluso lo que nosotros valoramos que es más importante en la vida.
And we all feel worthless sometimes, y a veces nos sentimos sin valor. whether we're devalued by others or comparing ourselves to others. We can easily undervalue ourselves. Ya sea que las otras personas nos estén devaluando o que lo que estemos haciendo no tenga esa dimensión, ese propósito, ese peso para nosotros, es que nos lleva a pensar que no estamos haciendo lo correcto. But how does God value us? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo Dios nos valora a nosotros? And how do we become valuable people to the world around us? ¿Cómo es que nos volvemos valiosos a pesar de quienes nos rodean? This is what I want to look at this morning. Eso es lo que vamos a considerar esta mañana. I want you to see indeed that God does value you so much. Quiero que veas cuánto te valora Dios. And that even though people can break down value and steal value, God wants more for you. Y aunque las personas quieran desvalorizarte, aunque las personas quieran robarte ese valor, para Dios no cambia. So we're going to start with this problem of where we can devalue ourselves and where we can actually take value away from other people. Y vamos a comenzar en este aspecto cuando nosotros nos menospreciamos a nosotros mismos y después cuando lo hacen las demás personas. And then I want to see how God really values us and what we can do to bring value to the world around us. Y vamos a continuar entonces considerando cómo es que Dios nos hace valiosos y permanece eso. And I want you to see that you can bring value to the world around you wherever you are. Y también quiero que sepas cómo es que tú puedes llevar valor al mundo al que estamos rodeados. Even while you are incarcerated, you can bring value to the people around you. Incluso mientras tú estás en la prisión, puedes ser una persona que sea valiosa para el mundo, puede llevar ese valor al mundo. So let's dig into all of these topics. Entonces vamos a comenzar con todos estos temas. So one of the big problems with value is that people can steal value. El problema con el valor es que hay otros que quieren y vienen a robarnos ese valor. Humans, since sin entered the world, have been at war with one another and taking things from each other. El pecado en el mundo hace que las personas empiecen a luchar entre ellas y entonces a robarse y a restar el valor. A lot of times this can be material things. Muchas veces esto puede verse desde el aspecto material. You can work really hard and save up to buy a bike, and if you leave it unlocked for 1 minute, I can steal your bike and run off with it. Puedes trabajar mucho para comprarte una bicicleta, pero si la dejaste sin el candado, en un ratito, pum, te la vuelan. Through your work, you paid for the bike. You created value enough to buy that bike, which you valued. Con el esfuerzo de tu trabajo, tú generaste un valor, el valor del dinero que te lleva entonces a comprar esa bicicleta que es valiosa. But without paying you for that bike, I took it from you. I stole the value of that bike. Y cuando otra persona viene a robarte eso, entonces está tomando algo valioso que es tuyo. So we can steal material value from others. Entonces podemos robar un valor material de otras personas. Others may steal the value upon people's minds in psychological ways. Otra manera en la que se puede robar el valor es cuando la persona se mete en tu cabeza y entonces lo hace de una forma psicológica. Some people are so insecure about their own self that they talk down to other people.
Hay personas que son tan inseguras en ellas mismas que eso se lo siembran a otras personas. Because they don't value their own self, they make you devalued so that they can feel better. Y entonces como ellos se sienten menos, lo que hacen es hacerte creer que tú vales menos que ellos para que entonces ellos valgan más. Maybe you even had a parent that treated you like this. Incluso tú pudiste haber tenido algún un padre que te trató así. I'm so sorry if that is the case. Lo siento mucho si ese fue tu caso. You don't deserve that. No merecías eso. This is part of the brokenness of our world. Eso es parte del quebranto y de lo roto que está este mundo. When humans talk down to each other, they devalue what is really made in God's image. Cuando las personas caídas de este mundo se relacionan, entonces están devaluando a las otras And they're just stealing the value that you have in your life. y te roban el valor y la dignidad que tienes como creación de Dios. And people's words can be so hurtful in the way that they put you down. Y las palabras de las personas pueden ser tan dañinas que te tiran al suelo. They will say you're ugly just so they can feel better about themselves. Pueden decirte que estás bien feo, no nada más para sentirse bien. They say you're never going to do anything good with your life so that they can feel that they do better with their life. Te dicen también palabras como nunca vas a hacer nada, nunca vas a lograr nada en la vida. Y eso es para que ellos se sientan bien. Even in spiritual environments around Christianity, people can do this. Incluso dentro del ambiente cristiano hay quienes también hacen esto. Jesus confronted the Pharisees, who were a group of people that were very spiritual. Jesús enfrentó y confrontó a los fariseos que estaban haciendo esto porque ellos se sentían muy espirituales. But even though they followed the law very well, they looked down on others. Incluso si ellos hacían las cosas correctas, menospreciaban y miraban por encima del hombro a los demás. They would talk down to the prostitutes and to the tax collectors because that made them feel better about themselves. Ellos menospreciaban a las prostitutas y a los publicanos porque eso los levantaba y los hacía sentirse mejor que los demás. But Jesus made it clear that that wasn't okay. Y Jesús fue muy claro al decir que eso no era correcto. He wants us to follow the law without talking down to other people. Él quiere que nosotros le sigamos y que tratemos igual a las demás personas. And so if people are talking down to you, or even the voice in your own head makes you feel devalued, let's override some of that today. Incluso si hay personas que están hablando mal de ti a tus espaldas o de frente tuyo, o incluso los pensamientos que tienes te devalúan, no es lo que Cristo quiere y es de lo que vamos a continuar hablando. Because the truth is, God values you. Porque la verdad es que Dios te valora mucho a ti. God values you so much. Dios te valora muchísimo. When God created man, he saw that he was very good. Cuando Dios creó al ser humano, dijo que era bueno. In the creation story, it says that God made man in his own image. Y la historia de la creación nos dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. We all kind of like our own image. Y nosotros somos como de nuestra propia imagen. When we make something in our image, we generally like it. Y cuando hacemos algo a nuestra imagen, generalmente nos agrada mucho. God was putting the goodness of himself into this creature, this human creation. Y Dios colocó parte de su bondad en esta su creación. And when he finishes creation, he looks back and he says, "It is very good." Y entonces retrocede
y ve y dice, wow, es realmente bueno. You are created that way. Tú fuiste creado de esa manera. You are very good. Tú eres muy bueno. I have two sons. Yo tengo dos hijos. One is almost 4 years old, and the baby is crying upstairs right now. El primero tiene 4 años y el segundo es un bebé y está llorando allá arriba. Here you can hear him. Lo pueden escuchar. And he's very sad. Y está muy triste. But he'll be okay. Pero va a estar bien. He's just tired. Solo está un poco cansado. I love these boys with my whole heart. Amo a estos chicos con todo mi corazón. My wife and I, we spend most of our money on these two children. Mi esposa y yo gastamos casi todo nuestro dinero en estos dos chamacos. We could buy a lot more things for ourselves or go on more trips if we didn't have children. Podríamos comprarnos muchas cosas para nosotros o hacer viajes, pero queremos hacerlo para nuestros hijos. We could go out to eat and buy nice meals. Podemos ir a comprar comida lujosa, But if we do that now, we have to pay for a babysitter as well. pero si lo hacemos, entonces tendríamos que pagar por una niñera. Life is just so much more expensive with these kids. Hay mucho trabajo que hacer con estos niños, But there's nothing that I value more than my two boys. y no hay nada que valore más que estos dos chicos. There's nothing that I would rather spend money on in this world. No hay nada más por lo que quisiera gastar dinero en este mundo que por ellos. There's no amount of money that could buy the joy that I get from having these two sons. No hay suficiente dinero que pueda pagar el gozo de tener a mis hijos. And when I look at them, it brings joy to my soul. Y cuando los miro, eso me trae gozo a mi alma. I can see the image of myself and my wife in their faces. Puedo ver la imagen de mi esposa y mía en estos dos niños, en sus rostros. And when they are happy, I get joy from it. Y cuando ellos están contentos, yo lo disfruto mucho. I value them so much. Los valoro tanto, tanto. This is exactly how God sees you. Así es exactamente como Dios te ve a ti, He loves you. te ama, He sees you. te mira, te contempla. He wants you to be in the best place of joy and satisfaction in Him. Y quiere que estés disfrutando del gozo y la satisfacción que solamente se encuentra en Él. He's not going to spoil you by giving you sweets all the time. No, no te va a malcriar dándote todas las cosas buenas todo el tiempo. He's not going to treat you like a child that He lets stay up all night so you can be tired the next day. No va a ser como que te va a dejar salir por la noche y entonces ya no quieras hacer nada al día siguiente. God will bring discipline for our bad choices. Dios va a traer disciplina por las decisiones equivocadas, But that's to help us keep on the right path. pero eso es para mantenernos seguros en el camino correcto, Because God loves you and God values you. porque Dios te ama y Dios te valora. Matthew 10, Mateo capítulo 10. Jesus is talking to the disciples. Jesús está hablando a sus discípulos. We can start in 26. Vamos a comenzar en el versículo 26. Just 26. Let's read 26 to 31. Vamos a leer desde el 26 hasta el 31. Mateo capítulo 10, versículos 26 al 31 dice: Así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no
haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que escuchan al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teman, más valéis vosotros que muchos pajarillos. How much does God value you? ¿Cuánto te valora Dios? So much more than the other creatures of this world. Mucho más que las demás criaturas en este mundo. Sure, there are 7 billion people in the world, Probablemente hay como 700.000 millones de personas en el mundo but he still values you. y aún así Él te valora a ti individualmente. You are his child. Tú eres su hijo. You don't have to be afraid for what people can do to you. No temas por lo que las personas puedan hacerte, Because God values you more than the sparrows. porque Dios te ama mucho más de lo que ama a los pajarillos. God values you so much, he wanted reconciliation in the spiritual realm. Dios te valora tanto que buscó que fueras reconciliado con Él. John 3:16 says that God so loved the world that he sent his son into the world. Juan 3:16 dice que Dios te amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito para salvarte, That whoever believes in him will not perish but have eternal life. para que cuando tú creas no perezcas, sino que tengas vida eterna. It's in our own dead estate spiritually, God sent his son to die for us. Aún en nuestra condición espiritual de muerte, Dios mandó a su Hijo para salvarnos. That's how much God loves you. Así es la medida de cuánto te ama Dios. That's how much God values you. Así es la medida en que Dios te valora. He knew he was sending his son to a broken world that had done bad things. Él sabía que su hijo vendría a un mundo caído donde había maldad. He knows everything that you've done that was bad and wrong and hurtful to others. Él sabe todo el mal y el dolor y el daño que has causado a otras personas. But that's why he became a human to die on the cross for our sins. Y ese es el porqué de el que Él haya venido para morir por nuestros pecados. He was creating a path for us to get back to himself, to get back Él, in relationship with God. él estaba haciendo un camino nuevo y vivo que nos iba a llevar de regreso para ser reconciliados con el Padre. God values you infinitely. Dios te valora infinitamente. And so, even though we're going to be hit with the lies of this world that you may not be worth anything, God values you. Incluso con todas esas mentiras del mundo que dicen que tú no vales nada, para Dios es lo contrario. So, what do we do with this identity of being valued by God? Entonces, ¿qué hacemos con esta identidad valiosa que recibimos de parte de Dios? How do we find our purpose in this world? ¿Cómo encontramos nuestro propósito en el mundo? How do we not just know that we're valued by God, but create something that's valuable? ¿Cómo es que nosotros no solamente atesoramos ese valor, sino que lo compartimos con el mundo? Well, we create value in our world from God's grace. Y vamos a crear
el valor en este mundo solamente a través de la gracia de Dios. Because we have received grace, we are compelled to go to create value. Y debido a que hemos sido receptores de la gracia, es que nos convierte y nos capacita en ser portadores y dadores de gracia para otros. When I started in business, this idea of value was really important. Cuando comencé en este asunto de los negocios, me di cuenta que el asunto del valor es muy importante. Value can be monetary or material worth. El valor puede ser monetario o no. It's a fair price or return for goods, services, or money for something else. Estoy dando un precio justo por el producto o por el servicio. Ahí está la importancia. In business, you have to figure out how to bring something of value to trade for the money that you want to make from it. En el negocio tienes que saber que la mercancía o el servicio que estás ofreciendo es de buena calidad y entonces te va a dar esa ganancia que va a reconocer el valor de lo que estás ofreciendo. We typically think of value as money. Y nosotros típicamente pensamos que el valor tiene que ver con dinero. And in business, you typically are getting money for the goods that you make or the services that you do. Y en los negocios se enfoca en que el valor o la ganancia es por un buen producto o la buena calidad de tu servicio Or a combination of both. o la combinación de ambos. That's value. Eso es el valor. And the more value we create, the more money you can make. Entonces, entre más valor crees, vas a tener más ganancia económica. And I had to learn that in business, sometimes you can create more value than just working a job for very little pay. Y también he aprendido que en este asunto de los negocios puedes trabajar poco y generar una buena ganancia, un buen valor. We can solve problems for people that are worth a lot of money. Y podemos solucionar los problemas de las personas y hacer una buena moneda. Even though it may not be that difficult for me to do because God has given me a gift in this area. Incluso si eso no es nada complicado para mí, porque Dios me capacitó para hacer eso. So I can create value in this world that I never even knew I could. Entonces puedo generar valor en este mundo cuando ni siquiera me lo había imaginado. And what's beautiful about this whole process is that I believe creativity is at the heart of God. Y uno de los aspectos cruciales de esto es que la creatividad que tengo también viene de parte de Dios y Él me lo ha dado. Creativity is at the heart of being made in God's image. La creatividad surge también de ser los portadores de la imagen de Dios. There's only so much gold in the world. Hay tanto oro en el mundo There's only so much oil. y hay tanto petróleo. Sometimes we can find more gold in the ground. Y algunas veces podemos encontrar un poco más de oro en la tierra. We can find new oil in the ground. Podemos encontrar un poco más de petróleo, But that value just moves around normally. pero ese valor solamente va a fluctuar And sometimes people steal that value. y las personas suelen robar ese valor. But through creativity, we can actually create value, new value. Pero con la creatividad podemos generar un nuevo valor. We can take a stick and carve it into something wonderful looking. Podemos tomar un palo de madera, tallarlo y generar algo valioso de ello. And we can sell it at the market to help
pay for our family while also helping make somebody happy for this piece of art. Y podemos venderlo a una familia y entonces generar cierto bienestar en ellos y nos va a dar una ganancia. This stick that just grew out of the ground was made into something valuable. Porque esta rama, este palo de madera que estaba ahí en la naturaleza, lo transformamos para darle un valor a través de la creatividad. Through the same processes, we've learned how to build sturdy, beautiful houses. Es de la manera en que podemos construir casas muy bellas y cómodas. Human minds have creatively figured out how to create automobiles, cars. La mente humana tiene esta creatividad para desarrollar todas estas cosas y dar valor. This is God's image as the creator. Esto es la imagen de Dios en nosotros como creador. People using their creativity have even gotten us into the skies through airplanes and into space through space shuttles. Y la creatividad ha llegado tan lejos como el poder desarrollar aviones que vuelan en el cielo, incluso por todos estos cohetes y todas estas naves espaciales. Whether we create a beautiful painting or we put together something mechanically to be of use to others, we can create so much value in this world. Y de la misma forma en la que a través de una pintura podemos mostrar esa creatividad, también al desarrollar un mecanismo y una máquina que ayude a generar bienestar en las personas, son formas en las que la creatividad está desarrollándose. Creating value is deeply human and very purposeful and dignifying. Crear valor es una característica humana muy importante porque estamos reflejando la imagen del creador. It's a great way to be human by creating value. Es una cosa bien chida ser una persona que genera valor. But God also kind of mentions that we are to create out of our abilities. Y también Dios nos llama a desarrollar nuestras habilidades. God gives people all sorts of different kinds of gifts. Y Dios también ha dado a las personas diferentes dones. You're responsible to be faithful with what your abilities are. Y tú eres responsable de desarrollar esas habilidades que te han sido dadas. When you create, you're not supposed to do what other people do necessarily. Cuando creas, no se supone que tú estés copiando lo que alguien más ya hizo. My dad was an engineer and he worked with airplanes and a lot of math. Mi papá fue un ingeniero en aeronáutica y desarrolló mucho trabajo que tiene que ver con los aviones y las matemáticas. I could have done that kind of work, but Yo it no, didn't bring me much joy. yo no podría haber hecho eso, pero sé que le traía mucho gozo a él. I like thinking of how humans work and how God interacts with humans. A mí me interesaba más la interacción entre las personas y cómo Dios se relaciona con nosotros. And I have a unique way that I think that's not like other people. Y yo sé que tengo una mente única a diferencia de las demás personas. The scriptures tell us that each have been given spiritual gifts that we're to use according to our abilities. Las escrituras nos dicen que Dios nos ha dado dones para ser utilizados y que debemos aprovecharlos. Teaching, prophecy, encouragement, Enseñanza, profecía, exhortación, generosity. generosidad. There's so many different ways that humans can live faithfully before God.
Hay muchas maneras en las que las personas pueden relacionarse fielmente a Dios, ocupando esos talentos, esos dones. And Jesus also tells a parable about talents. Y Jesús incluso habló de la parábola de los talentos. Now, a talent back then referred to a weight of material. Y refiriéndonos a el peso en el aspecto material. A talent of silver would be a couple 100 pounds of this metal. Un talento de plata podría ser algunas libras, unos kilos de peso. Jesus says that a rich man gave some of his servants different amounts of talents. Jesús dice que un hombre rico repartió sus talentos entre sus siervos He gave one servant 1 talent, y a un siervo le dio un talento another servant 2 talents, y a otro le dio 2 another 5 talents. y a otro le dio 5 talentos. This is not fair and equal, Esto no es justo, no es igualitario, but he was the boss. pero pues él era el jefe. He gets to make the call. Él lo repartió como él quiso. And the important thing that Jesus talks about is what they did with their talent. Y lo importante es lo que Jesús nos dice que ellos hicieron con sus talentos. When the businessman went away on his trip, these men did something with their talents. Cuando este hombre de negocios dejó el lugar, entonces cada uno se ocupó de hacer con los talentos. The man with 5 doubled it and made 10. El que tenía 5 hizo 10. The one with 2 doubled it and made 4. El que tenía 2 lo duplicó, hizo 4. Tenía 4. They did good work with what their boss had entrusted them. Hicieron un muy buen trabajo con lo que su jefe les encargó. The one with 1 talent went and buried it in the ground. Pero el que tenía un talento lo enterró. He didn't lose it, thankfully. De hecho, no lo perdió. But when the boss returns, he says, you could have at least put it in the bank so that I could get interest. Pero cuando el jefe regresa, le dice, bueno, pues aunque sea lo hubieras puesto en el banco para yo recibir interés. He had been given the smallest amount to be faithful with, and he was still unfaithful with that. Y se le dio algo pequeño, una porción pequeña para que él mostrara su fidelidad y aún así no lo hizo. Don't look at the one that had 5 and made 5 more. No veas al que tenía 5 e hizo otros 5. If you're given 1 talent, don't think you can make 5. Si no pudiste con 1, créeme, no vas a poder con 5. But if you're given that 1, you still are responsible to do something important with that 1 talent to make another. Pero si tú tienes ese un talento, entonces puedes ser fiel y puedes ser responsable en generar otro talento. So create value out of your abilities. Entonces crea valor a partir de tus habilidades. I don't know if you're someone that's been given 1 talent or 5 talents. No sé si eres de los que tiene un talento o 5 talentos. Sometimes I don't even know if I've been given 1 talent or 5 talents. Ni siquiera yo sé si he recibido un talento o 5 talentos. But sometimes I can tell in my heart if I'm being faithful to God with what I've been given. Pero me digo a mí mismo en el corazón, quiero ser fiel con lo que he recibido del Señor. Don't judge yourself by other people. No te midas, no te compares con las demás personas. Know that God values you uniquely. Que te quede claro que Dios te valora a ti de manera individual y única. And that you can create value by what God's already given you. Y que tú puedes crear valor con lo que Dios ya te ha dado. So creativity is at the heart of being made in God's image. Entonces la creatividad es
parte de ser portadores de la imagen de Dios. And we're supposed to create out of our own gifts and abilities. Y se supone que nosotros vamos a hacerlo a partir de esos talentos y habilidades que hemos recibido. Now, be creative in how you create value. Entonces, sé creativo en la forma en la que creas valor. Some of the most valuable businesses in the world have invented new things. Uno de los, sorry, can you repeat that? Some of the most valuable businesses in the world created new things. Uno de los negocios más redituables es cuando las personas crean algo nuevo Or they did a classic thing in a new and beautiful way. o arreglan de una forma asombrosa algo clásico. And we can do that too in the way that we create value. Y nosotros podemos hacerlo para llevar y crear valor a este mundo. Maybe God's given you a gift for cooking, Tal vez Dios te ha dado el don de cocinar and you're supposed to create value through cooking things to serve others. y entonces se supone que Dios te está llamando a crear valor al cocinar para otros. Maybe even if you're incarcerated now, when you get out, you're supposed to invent a new way of baking or cooking. Incluso si estás ahorita en prisión, no te preocupes, cuando salgas queremos probar esa comida que tú vas a poder desarrollar. You would be the one to invent the new standard of some sort of salsa or some sort of food creation that everybody wants. Y tal vez seas tú el que cree la receta de una nueva salsa con una técnica, con un sabor completamente diferente. Maybe your mind thinks like an engineer and you can create the new hovercraft so people can fly around in cars instead of on the ground. Tal vez si tú tienes una mente de ingeniero, seas el que pueda desarrollar estos nuevos autos voladores para que no tengamos que ir por el piso transportándonos por el suelo. But many of us will actually create value in intangible ways. Y muchos de nosotros podemos crear valor de formas intangibles. We will create value through immaterial things. También podemos crear valor a través de cosas que no son materiales. This is a lot of what I try to do. Eso es mucho de lo que yo trato de hacer. And this can be very valuable and important in our world too. Y eso puede ser muy importante y valioso en nuestro mundo. People need encouragement. La gente necesita mucho ánimo. People need to be given purpose. La gente necesita recibir un propósito. And our lives can help bring value to them by creating that value. Y que nuestras vidas generen ese valor al mismo tiempo en que se les reconoce a las personas lo valiosas que son. So you can innovate ways to serve others even while in jail or prison. Puedes innovar en la forma en la que sirves a otros, incluso estando detrás de los muros. Here in America, you can be trained to be a counselor through years of training in psychology. Aquí en Estados Unidos, also here in Mexico, aquí en México puedes, en Estados Unidos puedes recibir preparación para formarte como un consejero. And these counselors, once they are fully trained and licensed, can sit in a room with you and be paid a lot of money every hour for just sitting and listening to you. Y puedes ganar bastante dinero después de haber sido entrenado solamente para sentarte y escuchar a la otra persona y al final animarle. They don't have to work with their hands in a hot factory. No tienes por qué trabajar con tus manos en una fábrica ahí cambiando turnos.
They sit on a comfortable couch across from you on your comfortable couch. Puedes hacerlo desde tu sillón, muy cómodo, y hablar con las personas. And they mostly just listen and nod their head. Y lo más pesado que puedes hacer es escuchar y asentar así con tu cabeza. And every now and then they'll say something about what you've been sharing to say that I see you and I understand it must be difficult. Y decir palabras como, ok, veo y entiendo que lo que estás compartiendo es difícil en tu vida. And then you'll leave there feeling so good that you'll come back again later to pay them again. Y entonces las personas se sienten muy bien y regresan la próxima semana para lo mismo y tú vas a seguir ganando dinero. Because through their listening and through their counsel, they brought value. Porque a través de escuchar a las personas y de aconsejarlas, estás dando y agregando valor a la vida de las personas. We can all be informal counselors to the people around us. Y también podemos ser consejeros informales a las personas que están alrededor de nosotros. Trained counselors have a really important work and specialty. Y formar consejeros es un trabajo arduo y duro, pero que es muy necesario entre nosotros. But the basic human thing of listening to others and bringing value to their lives, we can all do. Porque el aprender a escuchar a las demás personas y generar ese valor en ellos es algo que todos podemos aprender a hacer. And God's given you a creative mind. Dios te ha dado una mente creativa. How does God want you to encourage the people around you? ¿Cómo es que Dios te está llamando a agregar valor a las personas que están cerca de ti? Who's that person that you see that is very angry or very downtrodden? ¿Quién es esa persona que está enfadosa y molesta y desagradable cerca de ti todo el tiempo? How could you use the value that God's put inside of you to create value for that person that you see hurting? ¿Cómo puedes agregar valor? ¿Cómo puedes servir a esa otra persona que tiene estas problemáticas y ser esto para la gloria de Dios? How much purpose do we get from serving others in this way? ¿Cuánto propósito nos da esto al servir a las demás personas en esta manera? Even when it can be hard, there's so much goodness in creating value. Incluso aunque sea muy difícil, hay algo maravilloso y grande en llevar valor a las personas, a este mundo. And we can be a part of a community of people that value each other and value ourselves as God made us. Y podemos ser esos agentes, podemos ser esas personas que están valorando a los demás en nuestra comunidad, recordando que otros también son portadores de la imagen de Dios. So in review, we can steal value from other people. Así que en resumen, nosotros podemos robar y restar el valor a otras personas. We can be people that just eat up the value that other people create. Nosotros podemos ser quienes tomemos el valor de otras personas. We can easily just feel devalued in what we do. Y también podemos sentirnos devaluados acerca de nosotros mismos. But we must remember that God values us. Y necesitamos y debemos recordar que Dios nos valora. He values you so much more than the sparrows. Él te valora mucho más que a los pajarillos. He knows even how many hairs are on your head right now, even with Incluso the ones falling out. Incluso Él sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza, aunque se te estén cayendo. God values you. Dios te valora.
And out of that value, we can create value to the world around us. Y fuera de ese valor, también nosotros podemos desarrollar y crear valor para esas personas y en este mundo. We're faithful to our own gifts and abilities. Necesitamos ser fieles a nuestros talentos y habilidades As we creatively create value for others. de la forma en la que creativamente creamos valor para otras personas. Sometimes when I'm walking around on the street, I hear the voice of God's Spirit saying, pick up trash. A veces cuando voy caminando en la calle, puedo percibir la voz del Espíritu diciéndome, levanta esa basura. I don't always hear that call and impulse to need to pick up trash. No siempre tengo ese impulso de hacerlo, de recoger la basura, But sometimes I get this little sense inside that I'm supposed to pick up that piece of trash or a few pieces over here. pero a veces sí siento ese impulso, ¿no? De, ay, debería de recoger esa basura que está aquí y la otra que está por allá. And I used to live on a street that had so much trash all over the street. Solía vivir en un lugar en donde había muchísima basura en la calle. It would take me too long to pick up all the trash every time I walked by it. Me tomaría mucho tiempo recoger toda la basura de todos los días cuando pasaba por ahí. But when I heard God's Spirit saying, pick up some trash, I could at least pick up 5 or 6 or 10 pieces of trash. Pero cuando escuchaba la voz diciéndome, hey, levanta esa basura, entonces, bueno, pues recogía unas 3, 4, 5, 6 basuras que estaban en la calle. And then there would be 10 less pieces of trash on that street. Y entonces ya, pues había menos basura en la calle. And it would be a reminder to me to never throw my trash on the street. Y eso me recordaba que yo no debía de tirar la basura en la calle. Because there's plenty of trash being thrown into our streets. Porque hay mucha basura que arrojamos a la calle. But are we people that are helping to clean it up and take it away? Or are we adding to it? Entonces, también tenemos gente que viene y limpia y recoge nuestra basura. Entonces, no debemos agregar a su trabajo. There are plenty of people tearing down others with discouragement and devaluing the work that they do. Hay muchos que están minimizando, menospreciando y restando el valor a las personas en este mundo. But you can be someone that pushes back a little bit against some of that. Pero tú puedes ser una persona que está contraatacando y siendo contracultural en medio de esta sociedad. You can be someone that brings God's grace upon the world in small ways that are significant. Tú puedes ser un conducto de la gracia de Dios para este mundo caído y con las personas que tanto necesitan. And you can do that by encouraging someone today. Y puedes hacerlo este día al animar a otra persona. By catching your own proclivity, your own push towards devaluing others and instead valuing them for what they do. Y resistirte y negarte a esta tendencia que tenemos las personas de menospreciar a otros y de restarles valor. So let us create value wherever we are. Entonces vamos a crear valor donde quiera que estemos. And be God's breath of life to the world around us. Y que seamos un aliento, un respiro de Dios para este mundo. Let us pray again. Vamos a orar. God, thank you again for this time together. Padre, una vez más, gracias por este tiempo juntos. Would you bless each of the hearers? Bendice a cada uno de los que está escuchando. Would you help them to be creators of value in their world? Ayúdales a ser creadores de valor en este mundo. Would you show them their gifts today and encourage them in those gifts? Muéstrale los dones y anímales a usarlos.
Would you help them to use their gifts to bless the world around them? y que sean útiles para bendecir al mundo del que están rodeados. Would you help us to be encouragers of our fellow humans? Ayúdanos a animar a las personas con las que nos rodeamos en este mundo. Remind us of how much you love us and value us. Recuérdanos cuánto nos amas y cuán valiosos somos para ti, so that we will not try to suck value out of other people. para que no estemos queriendo robar y quitarles el valor a las demás personas. You are a good and generous God. Tú eres bueno y un generoso Dios. Thank you for loving us. Gracias por amarnos. And thank you for Jesus Christ. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén.